Bienvenidos a Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Mi nombre es Camila y el día de hoy quiero presentar un tema súper especial de la mano de tres especialistas que nos acompañan de nuestro equipo de porcicultura. Oscar Naizaque y John Jiménez del equipo de nutrición y el doctor Diego Ledesma, nuestro consultor de sanidad porcina. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Camila. Bueno, la temática de hoy es una temática muy particular porque en porcicultura, así como en avicultura, ganadería y cualquier producción pecuaria, más allá de animales, más allá de rentabilidad, hay personas. Entonces, hoy quisiera abordar con ustedes una temática bastante interesante, quizás de la cual no se hable mucho, que está relacionada a la formación estratégica que debe tener un porcicultor y también su personal de granja para poder abordar desafíos sanitarios. Entonces, me gustaría arrancar esta sesión, Diego, pues como abriendo con un contexto de cómo está la situación porcina a nivel sanitario en Latinoamérica. Bueno, creo que la región, tal vez un poco desde Perú hacia arriba, Colombia, Centroamérica y el norte, llevamos por ahí 4 años con un reto muy fuerte asociado a PIRS, ¿sí? Okay. Entonces, digamos que hay un complejo viral donde PIRS es el primario que está ahí y ya empiezan a jugar otros agentes también primarios, secundarios que están coinfectando y que nos están retando muchísimo porque están afectando los indicadores reproductivos en los sitios 1, los productivos sitios 2, sitios 3 y los indicadores de mortalidad y morbilidad. Entonces, seguramente cuando los porcicultores y las personas de la industria nos escuchen en el podcast, empezarán a encontrar que esa es la vivencia, ese es el dolor de la industria. O sea, hay granjas que hoy están entrando en brotes de PIRS donde tranquilamente con las pérdidas entre nacidos muertos, momias, abortos, podemos estar llegando a perder el 70, el 80% de todo lo que puede ser nuestro tamaño de camada y los partos que pueden llegar en cada semana de producción. Algunos productores hoy pueden entender que gracias a este complejo viral y todo lo que se mueve, hay granjas que pueden estar hoy con el 30, con el 40 y tristemente hay granjas que pueden estar viviendo hasta el 70% de mortalidad en su sitio 2 asociada a las viremias de PIRS y lo que esto representa. Entonces, solo con la dimensión del indicador, este podcast es interesante porque si eso lo sentimos nosotros hoy aquí hablándolo, ¿cómo lo estará viviendo el porcicultor y el colaborador granjero día a día que está con los animales? De acuerdo, de acuerdísimo. Y en ese sentido me gustaría que empezáramos a abordar un poco el podcast, la sesión, justamente hacia eso. ¿Qué tipo de capacitación debería tener tanto el porcicultor como el personal de granja para poder actuar efectivamente ante situaciones como la que mencionas? Oscar, ¿tú qué opinas? Realmente es complejo porque el dolor lo vive cada uno de los productores, cada una de las granjas, pero muchas veces hay que enseñarles a todas estas personas que hay procesos que van a vivir, que no son fáciles, que seguramente van a ver cómo una viremia hace que los lechoncitos principalmente se mueran o estén enfermos y muchas veces tengo que sacrificarlos porque no son viables dentro del sistema productivo, ¿sí? Entonces es mucho... Uno, pues decir la verdad. Muchas veces esos picos de viremia, llamémoslo así, son los que generan mayor traumatismo, ¿sí? Como muchas veces se tienen que cambiar probablemente metas productivas dentro de las granjas para que estos operarios no se entristezcan, llamémoslo así de alguna forma, no desfallezcan en las opciones que tienen que hacer. Y otro es incentivarlos a que es un periodo, ¿sí? Que dependiendo de ellos, ese periodo puede ser menos crítico, ¿sí? Okay. Menos crítico en el sentido en que sí, hay acciones que probablemente no podemos cambiar, el virus nos va a afectar y después de ese gran pico, llamémoslo, las cosas empiezan a cambiar, ¿sí? Entonces muchas veces es
es para mí como ir con la verdad, con los operadores y lograr ser como el apoyo en esos momentos, porque muchas veces les toca a ese uno, nos dicen en la granja, actuar como psicólogo probablemente, pero hay que hacerlo, ¿sí? Y muchas veces cuando hablamos de gestión de las personas es cómo entiendo esas necesidades, ¿sí? Cómo probablemente le vamos a pedir a los trabajadores que nos ayuden un poco más por tiempo, llamémoslo así, pero cómo eso también nos ayuda a nosotros a bajar cargas y que las cosas salgan bien o evolucionen de una forma correcta. Eso, Claro, es que, perdóname, como en todo, digamos, es un tema también de tratar de darle, sí, transparencia a las personas que están trabajando contigo en la granja porcina, pero al mismo tiempo solicitar su colaboración para salir efectivamente y lo más pronto posible de la crisis. ¿Y vas a decir algo, John? Eso que menciona Oscar es muy importante y es el día laboral más difícil para las personas en la granja, es cuando ven a sus animales enfermos, cuando ven a sus animales morir. Eso es supremamente desmotivante, cuando más te esfuerzas y a pesar de eso como que no ves los resultados, entonces ahí es donde tenemos nosotros como probablemente técnicos, como profesionales, incluso los mismos dueños, acercarse al personal, apoyarlo, decirle, hoy es cuando más tenemos que esforzarnos, hoy es cuando más tenemos que hacer limpieza, cuando más tenemos que estimular el consumo. Entonces, en esos momentos, cuando la moral más está baja, es donde más esfuerzo tenemos que hacer. Probablemente cuando todo está muy bien, pues las personas están muy bien, ahí podemos aprovechar para capacitarnos, para ver cómo nos vamos a afrontar a estos retos. Entonces sí es muy importante estar muy cerca de ellos. ¿Quieres agregar algo, Diego? No, creo que es resaltar lo que menciona Johnny y Oscar. O sea, lo primero es que los equipos se tienen que capacitar para conocer las enfermedades, ¿sí? O sea, ¿qué puede pasar con una enfermedad? Cuando estoy entrando a la crisis, que ya el virus ingresó, que me está generando todos los signos clínicos y el brote, tengo que preparar a mi equipo para lo que va a pasar. O sea, que ellos sean conscientes que van a suceder ciertas condiciones que aunque yo ejerza o trabaje con muchas condiciones, difícilmente lo voy a prevenir, ¿sí? O lo voy a evitar. Entonces esas condiciones van a pasar. Pero que también, más que centrarnos en lo que va a suceder, es centrarnos en motivar las acciones que sí dependen de nosotros para salir de esa condición. Entonces, sí, es vivir ese momento de coyuntura, ese momento oscuro, pero decirle que con trabajo volveremos a nuestra línea base y tal vez mejor. Entonces, hace parte de no solamente diagnosticar la enfermedad, generar las acciones técnicas, sino que trabajar todos esos colaboradores desde el humano y desde el conocimiento para que ellos sepan que el día oscuro también va a terminar. Después de la tempestad llega la calma. Oigan, pero miren, justo ahorita John, tú mencionabas el tema de lo difícil que es desde el punto de vista, claro, desde el punto de vista del animal crítico, porque pues me siento súper mal, no quiero comer, no quiero tomar, mejor dicho, a nada de morirme, pero desde el punto de vista humano también hay una desmotivación muy grande tanto del porcicultor, como del personal de la granja. Yo nunca he estado en granja, nunca he presenciado, digamos, claramente una crisis sanitaria, porque además los protocolos de bioseguridad no le permitirían a una persona de marketing entrar pues así campantemente por la granja, pero me puedo imaginar lo difícil que puede ser esa situación. Yo quisiera que ustedes me contaran desde su vivencia, desde su experiencia, cómo vive una situación, digamos, de enfrentar la muerte masiva de animales el porcicultor, el granjero y pues ustedes como consultores técnicos también. Yo creo que todos lo afrontan probablemente desde la tristeza, desde la frustración. Es bastante triste tener que salir ese día después de una larga jornada, de saber que muchos animales murieron, que todavía hay muchos enfermos, cuando ves a esos animales con las orejitas caídas, con los ojos vidriosos, pues realmente es muy triste, es doloroso y para uno que ama el sector, que ama la porcicultura, son días duros. Pero ahí es donde hay que levantar la cara y decir, si no hacemos realmente cosas bien hechas, bien articuladas, no vamos a salir de esto y todo sea por los animales y por mejorar lo que estamos viendo en campo.
Yo creo que preguntaste tres eslabones, uno puede ser el porcicultor y hay que entenderle a cada uno porque hay un dolor que es parte, digamos que del sacrificio de los animales, un dolor que también el productor tiene que hacer que eso empiece a ser rentable. Entonces, ¿cómo yo precisamente cojo eso para decir, aquí yo no me puedo quebrar? Porque si yo no afronto de una forma como, como dándole las herramientas a mi equipo, que pueden ser los operarios de la granja, no voy a tener después cerdos para engordar, ¿sí? Entonces una es, lo que se tiene que sacrificar, se sacrifica, ¿sí? Pero los que me queden, tengo que hacer lo posible para que se me vayan y crezcan de la mejor manera posible. Muchas veces probablemente hemos dicho que podemos buscar por culpables, ¿sí? O tenemos que saber por dónde nos entró, por ejemplo, un agente patógeno, una enfermedad, para corregirlo, ¿sí? Y a partir de ahí, listo, vamos a maximizar aseo y desinfección en los diferentes grupos, lotes que tengamos. Y en últimas es para poder subsanar, llamémoslo así, esa falta de ingresos que vamos a tener. Porque si me preguntan, el productor tiene que ser consciente de que él va a tener un bajón económico. Su equipo probablemente no va a tener las mismas condiciones si tienen unas bonificaciones, pero ellos mismos son los responsables de que esto salga a flote. Entonces, para mí no es fallecer, es, como decimos muchas veces, es meterle la ficha, hacer las cosas, todo dentro, todo fuera, ¿sí? Para que las cosas empiecen a cambiar. Diego. No, pues realmente que la sensación en esos momentos de crisis es compleja. O sea, el porcicultor tal vez lo veo de una forma global y el término final termina siendo muy económico, o sea, el impacto de la enfermedad. Para el colaborador granjero es muy anímico, porque es como la insatisfacción de que por mucho que haga, a veces no necesariamente encuentro el resultado. Y va a pasar, ¿sí? Y para uno, digamos, desde el ejercicio como consultor, está a veces como también la limitante de uno dar una solución en corto plazo, ¿sí? Porque al final hay cosas que dependen de la misma epidemiología de la enfermedad cuando se mueve en la granja, de cómo entró, hace cuánto entró y en qué momento estoy, en qué fase de la enfermedad estoy. Pero también ahí vienen los aprendizajes. Entonces, ¿qué es el aprendizaje? Ser franco. O sea, es que todo tiene un momento. Entonces, es generar un cronograma de trabajo y ser claro en qué cosas van a suceder en cada fase de ese cronograma de trabajo. De que sí tenemos un reto viral y que ese reto viral tiene unas condiciones para manejarse y que se van a colocar sobre la mesa y se van a desplegar, pero que también hay otras condiciones secundarias que sí pueden depender de nosotros. Entonces, ¿qué podemos hacer desde la nutrición? ¿Qué más podemos hacer desde sanidad? ¿Qué más podemos hacer desde el mismo manejo? Entonces, a la final creo que la tarea nuestra como consultores en la parte externa termina siendo sí, hoy esto está con esta dificultad, pero con esta estructura de trabajo podemos llegar a estos objetivos. Entonces, a veces solo esa estructura ya le cambia el foco, o sea, no estoy necesariamente viendo el problema, sino que ya estoy trabajando en función de la luz que hay más adelante. Buenísimo. Creo que eso termina siendo, y claro, no todo sale al 100, o sea, un momento oscuro puede volverse un poco más oscuro, pero las experiencias es que cuando haces las cosas con una estructura clara y ese objetivo a futuro, todo va para mejor. Entonces, esa es parte de la sensación. Bueno, pues yo creo que me faltó mencionar que a veces uno puede caer en la frustración. Uno como profesional, como dice Diego, muchas veces se le da todo el argumento técnico, pero puede que vengan otras partes que digan que sí tenemos solución y aprovechan en pescar en río revuelto, dicen por ahí. Y digo yo porque pueden plantear unas soluciones para una cosa que no va a ser, ¿sí? Y digamos que lo hemos vivido, digamos que en el sector, en el sentido de que alguien dice, no, yo le tengo para eso que le está pasando en este momento tal alimento, El milagrito. tal medicación, que es el milagro. Y no, hay que ser sinceros porque nosotros en el ejercicio profesional tratamos de, como dijo Diego, de ser lo más claro. Mire, esto no va a pasar y los resultados se le van a caer, pero si hacemos estas medidas de identificación, llamémoslo ver cómo está el estado, digamos, del patógeno,
ver cómo le puedo ayudar con la nutrición, sí, porque le ayudamos probablemente con algunos cambios en relaciones de aminoácidos, uso de aditivos, pero hay que también ser francos que va a caer en algún momento, ¿sí? La solución no va a ser que, digamos, cambie de este alimento a B, porque a veces en la desesperación la gente puede hacer eso. Y la frustración es cuando muchas veces caen en ese juego de venga cambio por esto y al final no les da. Entonces como que nosotros tratamos de poner las cosas sobre la mesa, lo que va a pasar para que ellos lo sepan manejar. ¿Complejo? Sí. Complejo y además me parece extraño porque, digamos, desde mi posición claramente no técnica, si yo estoy ante un desafío sanitario y sé que es una enfermedad, o bueno, me corrigen acá si estoy diciendo una barbaridad, pero no debería estar ligado necesariamente a la nutrición, ¿sabes? O sea, si es un riesgo sanitario, pues a mí mi cabeza me dice como no cambies nutrición, revisa desde el punto de vista de salud qué se puede hacer para mejorar la condición de tus cerdos. Pasa muy frecuentemente eso que mencionas de que la gente cambie pues de nutrición de un producto a otro ante un riesgo sanitario solamente por la desesperación. Es digamos, como la confianza que podemos tener con productores, pero uno lo ve en el mercado, que pueden llegar a decir, venga, saltemos de aquí, de A a B, porque le tengo esta nueva solución. Y uno dice, pero ¿dónde se mostró eso que sí es verdad? Que le coloco más de este ingrediente y eso me va a salir. No. Entonces, hay que trabajar con eso con los productores y digamos que esta es una ventana para mencionarlo, porque a veces no es sencillo tampoco decírselo a un productor por la desesperación. Claro. Y ahí es importante mencionarle a los productores que se trata de una sola solución, un solo factor, sino que hay que hacer una revisión de todo el balance, un análisis 360 de toda tu granja. Realmente en cada aspecto de tu granja, en manejo, en nutrición, sanidad, bioseguridad, cómo debemos afrontar el reto, porque como lo acabaste de decir, no hay una solución milagrosa, no hay una pastilla perfecta para solucionar cada cosa, sino que es una relación de toda la granja. Un Nutri 360, pero a medida pues de tu granja. Bueno, nos queda poco tiempo de este podcast. Yo quisiera cerrar con un caso de éxito. ¿Sabes? Me parece muy interesante este tema. Creo que no solamente se aborda el conocimiento, la experiencia, tanto en nutrición como en manejo, salud, etc., que nosotros podemos ofrecer a nuestros clientes, sino que se aborda también un tema de manejo de personas. Entonces, no sé, sin mencionar obviamente nombre de cliente, ni enfermedad, ni nada, cuéntenme un poco sobre un caso de éxito que ustedes hayan vivido alrededor de esta problemática. No, creería que casos de éxitos varios, ¿sí? O sea, hoy hablamos, digamos que la introducción fue muy Pierce, ¿sí? Y es una realidad que la industria está viviendo. Uh-huh. Y ya hemos tenido la oportunidad de muchos de nuestros clientes acompañarlos a vivir el proceso, de ser negativos, vivir mi fase, digamos, de viremia, de positivo inestable de alta prevalencia, bajar a baja prevalencia y llegar al positivo estable, incluso algunas granjas hasta negativo. ¿Sabes? De pronto lo que uno pudiese resaltar de esos ejercicios es trabajar con estructura. Uh-huh. O sea, sí es bien importante, digamos, el diagnóstico. Listo, estoy positivo, pero ¿qué hago con ese positivo? ¿Para dónde quiero ir? Entonces, primero es definir qué es lo que el porcicultor quiere y a dónde quiere llegar. ¿Quiere volverse negativo en algún momento? ¿Quiere quedarse en un estatus positivo estable en el caso, por ejemplo, de Pierce? O tristemente hay veces como que, no, dejemos a ver qué pasa, ¿sí? Porque a veces sucede. Pero cuando hago la estructura, ¿cuál es su objetivo? ¿Cuáles son las acciones que vamos a desplegar? Ser conscientes de algunos momentos oscuros, pero también ser conscientes de las acciones que van después de esos momentos oscuros para volver a nuestras líneas bases son el éxito. Y eso, digamos que más que el ejercicio de lo que es el concepto Balance 360, donde está toda esa visión holística del ejercicio, es la interacción que tiene el porcicultor como porcicultor, su equipo de trabajo y lo que podemos hacer nosotros como consultores en la parte externa. O sea, es ese engranaje. Porque al final del ejercicio, hacer un cronograma, pues termina siendo práctico. Uh-huh. Ejecútenlo.
Y la ejecución depende de las personas que están día a día en el cerdo, de los técnicos que están acompañando ese proceso y el porcicultor que facilita el proceso. Entonces, creo que cuando llegamos a esa generación de confianza, porque es entrar en una crisis, pero salir de ella y construir trabajo, esa estructura de trabajo es la que permite realmente lograr eso. Buenísimo. ¿Algo más que quieran agregar, John, Oscar? Probablemente, pues hablando de otros patógenos, pensando, no sé, en otro caso, salmonela con algún cliente, a veces tenemos varias herramientas y herramientas de un tipo, llamémoslo de aditivos, pueden ser de acción directa, otras indirecta. El caso de éxito es cuando uno entra y digamos que funciona a la maravilla. ¿Qué quiere decir eso? Entonces tengo un problema muy hacia la finalización, se me están muriendo los cerdos, otros se me están muriendo como en el transporte, que para contextualizar es cuando ya se me comieron todo el alimento y invertí toda la plata, y si se me muere ahí pues pierdo demasiado dinero, ¿cierto? Pero el caso de éxito sería cómo se estructuró, llamémoslo así, mira, vamos a utilizar este aditivo en el alimento finalizador y lo que tenemos que ver es que pase esta reducción en la mortalidad, ¿sí? Incentiva, claro, porque entonces estoy hablando probablemente solo del sitio 3. Incentiva al propietario, porque obviamente él va a ver un beneficio económico, dejé de que se me muriera 2, 3 cerdos, eso es una plata, ¿sí? Otro de que el señor que está en el trabajando, entonces no se le murió a la puerta, llamémoslo de salida, después de haber pasado 90 días en el levante y ceba. Y al final, pues lo bonito es que generamos confianza, cumplimos la palabra. Que muchas veces estas son relaciones de yo le digo al operador, yo le digo al jefe técnico de la granja y le digo al dueño. El dueño deposita la confianza en que listo, hagámosle, metémosle eso, nos vale cuánto, y funcionó. Si le funciona al dueño, le funciona por la parte económica, llamémosle así, le funciona para los parámetros técnicos al técnico, y le funciona por si hay una bonificación, por ejemplo, para el personal de granja. Entonces, toda esa cadena nos permite pues mostrar que estamos cumpliendo pues con una promesa de valor. Lo llamamos nosotros. Súper. Bueno, pues con esto cerramos. En verdad les agradezco a ustedes pues por venir acá a dar su opinión sobre este tema que considero yo es un tema poco conversado, ¿no? Poco abordado. Pero pues de suma importancia para nosotros, para la industria. Diego, ¿quieres agregar algo? Sí, pues yo creo que es válido este momento de cierre y reconocer de parte nuestra como consultores y como compañía a todas las personas que están allá en campo. O sea, básicamente, pues ojalá todos los que día a día trabajamos logren hoy sentarse a escuchar el podcast, porque al final del ejercicio son ellos los que hacen que las cosas pasen. De ¿sí? acuerdo. Son los que han vivido los momentos de coyuntura, son los que nos han permitido, digamos, acompañarlos a salir adelante. Entonces, reconocimiento al porcicultor, a sus colaboradores y pues que da gusto que después de esos momentos oscuros pues encontremos también la luz y el camino. Y de ahí la sanidad que deseamos. Súper. Muchísimas gracias nuevamente por estar acá. Gracias a la audiencia. Y nada, pues los invito a seguir nuestro podcast Nutri 360 en todas las plataformas en las que lo tenemos disponible. Denle like. Si les gustó este contenido, por favor, compártanlo. Como Diego decía, pues esto queremos que sea un mensaje pues que llegue masivamente, sobre todo a la gente que trabaja en granja. Así que nada, nos vemos en una próxima. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este episodio de Nutri 360, el podcast pecuario de Cargill para Latinoamérica. Síguenos en nuestras plataformas para más información.